Evangelio de hoy. Sábado 19 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos salieron y se confabularon contra Jesús para acabar con él. Pero Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Muchos lo siguieron, y los curó a todos. Pero les prohibió que lo descubrieran. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo. Mi elegido, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y anunciará el derecho a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El rechazo y la decisión de retirarse, un silencio lleno de sabiduría. En el primer verso de este fragmento, se nos presenta una escena que resuena con un eco profundo en el corazón de todo creyente que ha experimentado rechazo o persecución por hacer el bien. Los fariseos, al ver las acciones de Jesús, no una transgresión del mal, sino una misericordia sin límites, decidieron tramar su muerte. Esta reacción, profundamente contrastante con la bondad que Jesús manifestaba, no deja de ser impactante. El Hijo de Dios, que vino a sanar, a liberar y a dar vida, es perseguido precisamente por eso mismo. Y sin embargo, ante tal amenaza, Jesús no responde con enfrentamiento. No entra en discusión, ni busca exponer a sus enemigos públicamente. Él simplemente se retira. Esa retirada no es signo de cobardía ni de rendición, sino una expresión de su mansedumbre y su fidelidad al plan del Padre. En esa decisión de alejarse, brilla una sabiduría divina, que sabe discernir los tiempos del enfrentamiento y los tiempos del silencio. Jesús no necesita imponerse por la fuerza, porque su reino no se construye con violencia ni con gritos, sino con la fuerza del amor que transforma los corazones desde dentro. La multitud que le sigue, sed de una presencia verdadera. Aunque Jesús se retira, no se aísla. No se encierra en sí mismo ni se desentiende del pueblo que busca alivio y esperanza. El Evangelio nos dice que muchos lo siguieron. Y él, con ese corazón compasivo que nunca se cansa de amar, los curó a todos. Este es un momento profundamente revelador. Mientras los líderes religiosos planean la muerte, el pueblo busca la vida. Mientras unos traman destrucción, otros claman por salvación. En medio del rechazo de unos, surge la acogida de otros. Y Jesús responde con una generosidad sin límites. Este contraste nos invita a mirar nuestras propias actitudes. ¿Somos de aquellos que juzgan y rechazan lo que no comprenden? ¿O somos de aquellos que, aun en la oscuridad, buscan con esperanza la luz de Cristo? Jesús sana a todos los que se acercan con fe, sin excluir a nadie, sin preguntar por méritos, sin medir con criterios humanos. Su amor es como un río que fluye hacia quien esté dispuesto a beber. El mandato del silencio, humildad que no busca protagonismo. Después de sanar a tantos, Jesús les pide que no lo hagan saber. Esta actitud puede parecer desconcertante para muchos. ¿Por qué ocultar un acto tan glorioso? ¿Por qué pedir silencio ante un milagro que podría testimoniar el poder de Dios? Pero aquí se revela la esencia del corazón del Mesías. Él no actúa para ser aclamado.
No busca la fama ni los aplausos. Su camino es el del siervo de Yahvé. Aquel que actúa con discreción, que cura con ternura y se aleja del ruido. Jesús quiere que la fe no se construya solo por el espectáculo del milagro, sino por la profundidad de la conversión del corazón. Él no quiere discípulos fascinados por lo extraordinario, sino corazones humildes que se dejen tocar por su amor silencioso. El cumplimiento de la profecía, el siervo elegido. Mateo introduce aquí una de las más bellas profecías de Isaías, aplicándola directamente a Jesús. Este es mi siervo, a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Estas palabras resuenan con fuerza y ternura. Jesús es el elegido del Padre. No por poder humano, sino por la plenitud del Espíritu que habita en él. Su elección no es para dominar, sino para servir. Es un siervo amado, complaciente al corazón del Padre. Porque toda su vida es una ofrenda de amor obediente. Esta elección, que en los ojos del mundo puede parecer una renuncia a la grandeza, es en realidad la expresión más sublime del amor divino. Jesús no impone su voz sobre las multitudes. No alza su voz ni grita por las calles. Él habla al corazón. Y lo hace con la calma de quien sabe que el amor verdadero no necesita imponerse. No quebrará la caña cascada, la ternura que sostiene al débil. Esta imagen poética y poderosa revela el estilo de Jesús. Él no quiebra la caña ya rota, ni apaga el pábilo vacilante. ¿Cuántas veces en nuestra debilidad hemos temido ser desechados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como una vela a punto de extinguirse? Pero Jesús no desprecia la fragilidad. Al contrario, la abraza. No exige fuerzas que no tenemos. No pide perfección imposible. Él sostiene al que cae. Levanta al que ha sido aplastado por el peso de la vida. Y sopla con ternura sobre el pábilo débil para reavivar la llama. Esta es la verdadera fuerza del Evangelio. No destruye, no margina, no condena sin esperanza. Su justicia es compasiva, y su juicio es redentor. Hasta que haga triunfar la justicia, la esperanza de los pobres. Jesús no se detiene hasta que la justicia haya triunfado. Pero esta justicia no es la retribución fría ni el castigo severo. Es la justicia del reino, donde los últimos son los primeros. Donde los pecadores encuentran perdón. Donde los marginados recuperan su dignidad. Él no se cansa hasta ver que el reino florece en medio del mundo. Aun si esto le cuesta persecución o la cruz. Su perseverancia en el amor es un ejemplo para nosotros. Que tantas veces flaqueamos ante la incomprensión o el rechazo. Jesús nos enseña a esperar con paciencia activa. Con fidelidad persistente. Él sabe que la semilla del reino, sembrada incluso en tierra árida, dará fruto a su tiempo. En él pondrán su esperanza las naciones, el anuncio universal del amor. El Evangelio concluye con una afirmación profética y universal. En su nombre pondrán su esperanza las naciones. Jesús no vino solo para un grupo exclusivo. Ni su amor tiene fronteras culturales o geográficas. Su luz está destinada a alcanzar hasta los confines de la tierra. Y su nombre será esperanza para todos los pueblos. No hay rincón de la humanidad que esté fuera del alcance de su misericordia. Esto nos llama también a salir de nuestras fronteras interiores. A dejar de ver el Evangelio como un privilegio personal. Y a comprenderlo como una misión de compartir lo recibido. La resistencia silenciosa de la ternura divina.
La figura de Jesús que emerge. En este pasaje es profundamente contracultural. No es el líder combativo que reúne multitudes para una revolución. No es el profeta que busca reconocimiento humano o validación social. Es el siervo que, al ser perseguido, se retira. Que al ver el odio, responde con amor. Que al ser incomprendido, mantiene su fidelidad al Padre sin desviar su rumbo. Esta forma de resistir, no con violencia, sino con mansedumbre, nos confronta. Nos cuesta comprender que la ternura sea más poderosa que la agresividad. O que el silencio pueda decir más que un discurso enardecido. Pero en Jesús, esa lógica se invierte. Su resistencia es la del amor que no se corrompe. Que no se amarga, que no cede al deseo de venganza. ¿Cuántas veces respondemos con dureza cuando somos heridos? ¿Cuántas veces queremos hacer justicia a nuestra manera? Olvidando que hay un modo divino de enfrentar el mal, con el bien. Jesús no niega la injusticia ni se resigna a ella. Pero la enfrenta con la pureza de su amor. Con la firmeza de quien sabe que el mal solo se vence con el bien. El retiro de Jesús, no huida, sino fidelidad. Cuando Jesús se retira, lo hace en obediencia al designio del Padre. No es un escape del sufrimiento. Ni una evasión del conflicto. Es una decisión cargada de sabiduría divina. En ese acto, Jesús protege la semilla del reino que todavía no ha madurado. A veces, hay que retirarse para permitir que el plan de Dios se cumpla en su tiempo. Jesús sabe cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo curar y cuándo desaparecer de la escena. Esta sensibilidad para los tiempos del Espíritu es también una invitación para nosotros. Para que aprendamos a no reaccionar impulsivamente, sino a responder desde la oración, desde la escucha, desde la voluntad de Dios. El retiro de Jesús no es pasividad. Es discernimiento. Es una pausa sagrada donde el amor sigue obrando, aunque desde el escondimiento. El rostro del Mesías profetizado, mansedumbre, justicia y esperanza. La cita del profeta Isaías que Mateo recoge en este pasaje. No es un simple adorno literario. Es una declaración de identidad. Jesús es el siervo sobre quien reposa el Espíritu. El amado en quien el Padre se complace. El portador de una justicia que no grita, pero transforma. Este retrato nos ofrece una clave para contemplar el misterio de Cristo. Él es Mesías, pero no al modo que el mundo esperaba. Su fuerza es la de la compasión. Su reinado es el del servicio. Su victoria es la cruz. El Mesías que no quebranta la caña cascada nos revela cómo actúa Dios con nosotros. No nos juzga por nuestras debilidades, sino que entra en ellas para sanarlas desde dentro. Este modo de reinar desde abajo, de tocar el dolor con ternura, es profundamente revolucionario. Jesús, esperanza de los que no tienen voz. El mundo está lleno de cañas cascadas. De personas que han sido quebradas por el sufrimiento. Por la injusticia, por el abandono. Está lleno de pábilos vacilantes. De vidas que apenas logran mantenerse encendidas en medio de la oscuridad. Jesús viene por ellos. Por nosotros. No se escandaliza de nuestra fragilidad. Al contrario. La toma en sus manos con delicadeza. Como quien cuida un vaso de barro con infinito respeto. Quien ha sido tratado con dureza por el mundo, encuentra en Cristo un refugio de ternura. Quien ha sido juzgado, encuentra misericordia. Quien ha sido ignorado, descubre que tiene un lugar privilegiado en el corazón de Dios.
La justicia de Jesús, restauradora, no vengativa. En muchas culturas, justicia es sinónimo de castigo. Se asocia con balanzas, leyes estrictas, retribución. Pero la justicia del Evangelio es otra. Es una justicia que busca restaurar, no destruir. Jesús no viene a cobrarnos cuentas, sino a reconciliarnos con el Padre. Su justicia es la de quien se pone del lado del pobre, del herido, del que no tiene defensa. Es una justicia que da voz a quien ha sido silenciado, que devuelve dignidad al que ha sido pisoteado. Y esta justicia triunfa. No porque aplaste a sus enemigos, sino porque es capaz de convertirlos. Porque transforma los corazones. Uno a uno, desde dentro. La voz que no se oye, pero que llega al alma. Jesús no alza la voz en las plazas. No busca tumultos. No compite por la atención. Y sin embargo, su voz llega donde ninguna otra puede llegar. Al fondo del alma. Es la voz que consuela en la madrugada. Que ilumina en la confusión. Que despierta cuando todo parece dormido. No es necesario oírla con los oídos. Porque se siente con el corazón. Esta voz silenciosa y poderosa nos recuerda que Dios no se impone. Se propone. No grita, susurra. No invade, invita. Es la voz del amor. Que no fuerza, sino que seduce con la verdad de su presencia. Una esperanza para todos, sin límites, sin fronteras. En su nombre esperarán las naciones. Esta frase final es un faro para el mundo entero. Jesús no es solo esperanza de un pueblo o de una religión. Él es esperanza universal. Raíz común de la redención humana. Cada cultura, cada historia, cada rincón del mundo puede encontrar en él su plenitud. No hay nación excluida. No hay lengua que no pueda pronunciar su nombre con confianza. Y esto implica una misión para nosotros. Llevar ese nombre, no como imposición, sino como testimonio vivo. A todos los rincones de la tierra. Con nuestra vida. Con nuestro modo de amar. Con nuestra capacidad de consolar, curar y levantar. La justicia que no destruye. Cuando Mateo recuerda que Jesús proclamará la justicia, no habla de una justicia de venganza, sino de una que restablece la dignidad del oprimido. Es una justicia que no apaga la mecha humeante, ni quiebra la caña cascada. Esta imagen expresa el estilo divino, un modo de actuar paciente, delicado, capaz de ver belleza y potencial incluso en lo débil. En lo deshecho, en lo aparentemente perdido. Jesús no viene a destruir, sino a sanar. Y esto desarma las expectativas de muchos que esperaban un Mesías guerrero. El silencio del hijo obediente, en el relato se dice que Jesús se retira al saber del complot. No huye por miedo, sino por fidelidad al tiempo del Padre. No busca el enfrentamiento directo, no se deja llevar por la tentación de demostrar quién tiene razón. Se oculta, sí, pero no deja de sanar. Esta es la lógica del reino, actuar desde lo escondido. Desde lo pequeño, desde lo que no hace ruido. Jesús revela así su total adhesión al plan del Padre. La paradoja del siervo glorioso. El siervo de Yahvé, citado por Mateo, aparece como figura profética en Isaías. Y en Jesús se encuentra cumplimiento pleno. Pero este siervo no domina, sirve. No destruye, edifica. No se exalta, se abaja.
Y es precisamente por eso que se convierte en esperanza para las naciones. Esta inversión de valores evangélicos nos obliga a revisar nuestras propias lógicas de éxito, influencia y autoridad. El reino que avanza en lo oculto. Jesús continúa curando a los enfermos, pero lo hace sin buscar publicidad. Manda que no lo den a conocer. No necesita reconocimiento humano. El reino no se anuncia con trompetas, sino con actos de amor silencioso. En este gesto hay una enseñanza profunda, lo más grande del reino. Sucede en lo oculto, en lo que no se aplaude, en lo que no se ve. La fidelidad hasta el final, Jesús sabe que su camino lo lleva a la cruz. Lo acepta con entereza, con serenidad. No se apresura, pero tampoco se detiene. No corre hacia el sacrificio, pero lo abraza con confianza. Esta actitud revela una fidelidad inquebrantable. Enseña que cumplir la voluntad del Padre no siempre trae seguridad ni éxito humano, pero sí plenitud de vida. Esperanza para todos los pueblos. En su nombre esperarán las naciones. Esta frase final del pasaje abre una ventana inmensa. Jesús no es solo esperanza para un pueblo, sino para todos. La universalidad de su misión se va desplegando lentamente. Como una semilla que germina en silencio. Incluso cuando parece oculto, incluso cuando es rechazado, sigue siendo luz para los que buscan. La paciencia de Dios. Jesús no apura el juicio, no castiga a los fariseos en su complot. No condena a los que no lo entienden. Espera. Da tiempo. Su paciencia revela la infinita misericordia del Padre. ¿Cuántas veces nosotros queremos respuestas rápidas? Soluciones inmediatas, triunfo sin demora. Pero el estilo de Dios es lento, porque es profundo. Su paciencia es signo de su amor. La ternura con los frágiles, Jesús no desprecia a los débiles, ni los ignora. Más aún, son los preferidos de su corazón. El Evangelio nos muestra una y otra vez que los frágiles, los descartados, los invisibles son los primeros en el reino. Él los recoge, los cura, los acoge, y en ese gesto nos muestra el rostro del Padre. Esta ternura es una invitación a revisar cómo tratamos nosotros a los que no cuentan. La fuerza del Espíritu. El texto menciona que sobre Jesús está el Espíritu de Dios. Esa unción no es solo un símbolo, sino una fuerza real que guía cada paso. El Espíritu no lo empuja al espectáculo, sino a la discreción. No lo mueve a gritar, sino a sanar en silencio. Y es el mismo Espíritu que hoy actúa en la Iglesia. Y que quiere hacer de nosotros siervos humildes. Que curan, que callan, que esperan. El escándalo de la mansedumbre, una fuerza que desarma el poder del mundo. Contemplar a Jesús en este pasaje de Mateo es permitir que se nos desarme el corazón desde dentro. Es comprender que su mansedumbre no es debilidad, sino poder escondido. Escondido a los ojos del mundo, pero poderoso en el misterio de Dios. Es escandaloso para la lógica humana. Que quien puede levantar muertos y calmar tempestades decida callar, retirarse, curar en secreto. Pero ese escándalo es el umbral de la conversión. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se manifiesta en la humildad. Que el verdadero liderazgo consiste en inclinarse a lavar los pies. Que el auténtico poder no está en dominar, sino en servir con amor. Su mansedumbre desarma incluso al más endurecido. Porque no impone, sino que transforma desde el interior. El poder del amor que no grita.
Cuando Mateo cita que no disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas, está delineando el estilo del reino. Jesús no necesita imponerse por el ruido, ni ganarse multitudes con estrategias humanas. Él sabe que el amor que actúa en silencio es más profundo, más duradero y más auténtico. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos la necesidad de ser reconocidos? De levantar la voz, de hacer notar nuestras acciones. Pero Jesús nos enseña el valor del silencio fecundo, de la discreción que no necesita aplausos, de la fuerza que nace del espíritu y no del ego. Un Mesías que abraza la fragilidad del mundo. El retrato del Mesías que no quebranta la caña cascada. Es de una ternura estremecedora. Jesús no solo es poderoso en el sentido sobrenatural. Su poder más profundo es su capacidad de inclinarse sobre la fragilidad humana sin destruirla. Este es el Dios que no pasa de largo ante las heridas, que no se impacienta ante las recaídas, que no abandona al que está al borde del colapso. Este es el Dios que, en lugar de rechazar lo roto, lo acoge para restaurarlo con amor. La lógica del reino, restaurar antes que castigar. Jesús no es un juez con vara de hierro. Él es el siervo que sana antes de juzgar, que levanta antes de corregir, que consuela antes de señalar errores. Esta lógica del reino es revolucionaria, porque subvierte nuestras categorías humanas de justicia y corrección. Nos cuesta comprender que Dios prefiera restaurar antes que castigar. Pero esta es la belleza del Evangelio. Nos muestra a un Dios que primero sana la herida, y luego nos invita a caminar en la verdad. Una justicia paciente y perseverante. Jesús no abandona la misión hasta que la justicia haya triunfado. Pero no se trata de una justicia inmediata ni espectacular. Es una justicia que se va gestando en el tiempo, como la semilla que germina en el silencio de la tierra, sin que el mundo lo note. Él es paciente con nuestra conversión, constante en su amor, perseverante en su compasión. Su justicia no se rinde ante la lentitud del corazón humano, sino que insiste, espera, ama sin medida. El testimonio escondido, santidad en lo oculto. Muchos de los actos de Jesús en este pasaje son silenciosos y escondidos. Cura sin que lo sepan. Actúa sin buscar reconocimiento. Se retira sin dejar rastro de gloria humana. Esto nos enseña que la santidad no consiste en ser vistos, sino en ser fieles. ¿Cuántas almas santas viven hoy en lo oculto? Curando con palabras sencillas. Sembrando amor en lo cotidiano. Entregando su vida en silencio. Jesús, reflejo del corazón del Padre. En todo lo que hace y dice Jesús en este fragmento, se refleja el corazón del Padre. Un corazón que no se cansa de amar, que no se apresura en condenar, que busca salvar hasta el final. Jesús es la transparencia del amor de Dios. En él se desvela el rostro de un Padre que no destruye al que ha fallado, sino que lo abraza con una compasión inagotable. Una esperanza que no defrauda, que en su nombre esperarán las naciones. Significa que Jesús no es solo digno de fe, sino también de esperanza. Y esta esperanza no es ilusoria. No es vana. No es frágil. Es una esperanza que no defrauda. Porque está anclada en un amor que no cambia. En una promesa que no se rompe, en una presencia que no se aleja. Jesús sigue sanando desde el silencio.
aunque hoy no lo veamos físicamente. Jesús sigue actuando como en este pasaje. Sana en el silencio del alma. Acompaña en el dolor oculto. Consuela en las noches sin testigos. Cada vez que una herida cicatriza en el corazón, Jesús ha pasado. Cada vez que una llama se reaviva, Él ha soplado sobre nosotros. Un camino para imitar, la vía del siervo. Este pasaje no solo revela quién es Jesús. También nos muestra cómo estamos llamados a vivir como sus discípulos. El estilo del siervo es también el nuestro. Mansedumbre, compasión, perseverancia, silencio fecundo. Ser cristiano es aprender a no quebrar la caña cascada del hermano. A no apagar el pábilo vacilante del otro. A actuar con amor incluso cuando somos rechazados. Es seguir a Jesús por la vía estrecha, donde la victoria no es del más fuerte, sino del más fiel. Un modelo para la Iglesia. Este Evangelio interpela también a la Iglesia. ¿Cómo anunciar a Jesús? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué actitudes? Si el Señor se presenta como un siervo humilde, la comunidad cristiana no puede actuar desde el orgullo, la imposición ni la condena. Estamos llamados a ser también cañas quebradas que saben comprender a otras. Y mechas vacilantes que no apagan a las demás, sino que alientan el fuego del Espíritu. La misión, reflejar la mansedumbre del siervo. Cada discípulo está invitado a asumir el estilo del siervo. No gritar, no destruir, no apagar, sino acompañar, restaurar, levantar. Nuestro testimonio será más elocuente cuando sea más fiel a la mansedumbre de Cristo. Cuando optamos por el silencio que consuela. Por la palabra que anima. Por el gesto que acoge. Entonces el Evangelio se hace carne otra vez. No hace falta imponerse. Basta con amar como Él ama. Jesús, presencia silenciosa que no quebranta. En un mundo ruidoso y agresivo, donde la violencia suele imponerse y el más fuerte intenta avasallar al más débil, la actitud de Jesús resplandece por contraste como una luz suave pero constante, como un susurro que alcanza el alma. Él no grita, no vocifera en las plazas. No exige ser visto ni reclama privilegios. Su paso es humilde, casi desapercibido a ojos del mundo, pero profundamente transformador en los corazones abiertos. Esa discreción no es debilidad, sino fortaleza contenida, dominio de sí, y fidelidad a una misión que se sostiene no en las armas ni en la presión, sino en la verdad y la misericordia. La caña cascada y la mecha vacilante. Las imágenes que ofrece el profeta, la caña cascada y la mecha humeante, revelan el tipo de personas por las que Jesús se interesa con especial ternura. Él no ignora a los fuertes, pero su corazón se inclina de manera especial hacia quienes están a punto de romperse, hacia aquellos cuya luz apenas titila, y que el mundo considera prescindibles o fracasados. ¿Cuántas vidas marchitas encuentra Jesús en su andar? ¿Cuántos corazones heridos toca con su mano sin herirlos más, sino dándoles el calor que necesitan para no extinguirse? Su ternura es eficaz, no paternalista ni condescendiente. Él no quebranta lo que ya está roto, ni apaga lo que casi no arde. Más bien cura, sopla vida, restaura. No vociferará en las calles. El Evangelio subraya que Jesús no impone su reino como un caudillo político ni como un predicador sensacionalista.
No busca los aplausos, ni arma espectáculos para llamar la atención. Él habla al corazón. Y lo hace en el silencio de una presencia constante y fiel. En una época en que todo parece necesitar promoción, viralidad o fama, Jesús enseña el valor de lo escondido. Del crecimiento lento. De la semilla que se pudre en la tierra antes de brotar. Su reino avanza como levadura en la masa. Invisible pero real. Lo verdaderamente transformador no necesita alarde, sino verdad, amor y paciencia. Hasta que haga triunfar la justicia. El aparente silencio de Dios no es abandono. Jesús camina con calma, pero con firmeza, hacia el cumplimiento de la justicia del reino. No se detiene ante el rechazo ni se rinde ante la persecución. Él sabe que el amor es más fuerte que el odio. Que la luz vence a las tinieblas. Y que la verdad resiste todos los embates. Su fidelidad a la justicia no es ideológica, sino evangélica, está centrada en el bien del ser humano. En su restauración, en su dignidad como hijo del Padre. En su nombre esperarán los pueblos. Jesús no es un Mesías exclusivo de un grupo privilegiado, sino el Salvador que viene a reunir a toda la humanidad. Su nombre es esperanza para todos los pueblos. Para todas las naciones. Para todas las culturas. Esta universalidad no borra lo particular, sino que lo integra y lo trasciende. El corazón de Cristo no conoce fronteras ni levanta muros. En él, la humanidad encuentra su unidad profunda. Más allá de diferencias de idioma, raza, historia o condición. Y su reino no se impone con violencia, sino que se ofrece como esperanza para quien desee acogerlo. El susurro que transforma la historia. Jesús no clama en las plazas, ni alza su voz para que todos lo escuchen por imposición, sino que actúa como una brisa suave, que acaricia el alma y la convence sin violencia ni estrépito. En un mundo saturado de ruido, de discursos agresivos y de poderes que se imponen a gritos, la actitud del Señor es radicalmente distinta, profundamente liberadora. Revolucionaria sin necesidad de alborotos. Porque es la fuerza del amor silencioso el que puede rehacer el corazón más herido. Y redirigir la historia desde el interior. No desde el escándalo externo. El fuego que no apaga la mecha. Esa mecha que humea que parece ya extinguida. Que otros dan por inútil. Es respetada y protegida por Jesús. Porque sabe que hay vida aún en ella. Aunque apenas visible, aunque sin fuerza para brillar. Esas almas rotas. Esos corazones apagados por el dolor. O por el pecado. No son descartables para el Maestro. Sino que son precisamente los que más merecen su ternura. Su calor, su tiempo. En lugar de apagarlos con exigencias o rechazos. Él los acompaña hasta que el fuego vuelva a arder desde dentro. Con dulzura sin romper lo que ya está a punto de quebrarse. La esperanza que no se quiebra. La caña cascada, la estructura frágil y resquebrajada. No es eliminada por el Señor, sino sanada, vendada y sostenida. Esta imagen bíblica encierra una de las promesas más consoladoras del Evangelio. Nadie está tan roto como para que Dios lo deseche. Nadie ha caído tan bajo como para que su misericordia no lo alcance. Jesús no solo viene a fortalecer lo fuerte, sino a restaurar lo débil, a levantar lo caído. A hacer resplandecer lo que ha sido olvidado por todos, excepto por Él.
Justicia sin violencia. El Evangelio subraya que Jesús establecerá la justicia. No por la fuerza, sino por la fidelidad. No romperá ni apagará, hasta que haya establecido plenamente el orden del reino, que no es un sistema legal, sino un modo de vivir donde reina el amor, la compasión y la dignidad para todos. El triunfo de esta justicia no será inmediato, ni espectacular, pero sí profundo, duradero y transformador. Él no busca conquistar estructuras sino corazones. El Hijo en quien el Padre se complace. La afirmación del Padre acerca de Jesús: este es mi siervo, mi elegido, en quien me complazco, revela no solo la identidad divina del Señor, sino también el modelo de obediencia humilde que Él encarna. No es el Mesías glorioso y guerrero que muchos esperaban, sino el siervo de Yahvé que carga con los dolores del mundo, que actúa sin vanagloria, y que se deja llevar por la voluntad del Padre hasta el extremo. En su anonadamiento, el Padre se complace y en su silencio la salvación avanza. Las naciones esperarán en Él. Este versículo cierra con una proyección universal del reino, recordándonos que Jesús no vino solo para un pueblo, ni para un grupo selecto, sino para todas las naciones. El Evangelio se extiende más allá de las fronteras de Israel, más allá de los límites étnicos, culturales o religiosos, para abrazar a todo ser humano que desee acoger su luz. En Jesús las esperanzas de los pueblos encuentran sentido, dirección y plenitud. Porque Él es la paz que no defrauda, el descanso que no engaña, silencio lleno de significado. El silencio de Jesús no es vacío ni es una falta de acción, sino una forma nueva de responder a la injusticia, al rechazo, a la incomprensión. Es el silencio del que sabe que su misión no depende de los aplausos, ni de las estadísticas, sino de la fidelidad a la voluntad divina. Calla cuando lo persiguen. Se retira cuando lo quieren destruir. Pero nunca abandona su propósito. Nunca deja de amar, nunca deja de dar vida. Incluso desde la cruz. El corazón que sostiene la historia. Jesús sostiene la historia del mundo no con la espada, sino con su corazón traspasado. No responde al odio con odio, ni a la violencia con fuerza, sino con una fidelidad que sobrevive a todo. Esa fidelidad es la que mantiene viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y es la razón por la que nosotros también podemos confiar, esperar y seguir caminando. Incluso cuando todo parece perdido. La pedagogía divina del tiempo y el silencio. Dios no tiene prisa. Su pedagogía es la del tiempo lento, la del crecimiento interior, la de la conversión que no se impone, sino que se madura en el corazón del ser humano. Jesús, como imagen perfecta del Padre, también actúa con esa misma paciencia. Cuando se retira ante la amenaza de los fariseos, no está abandonando su misión. Está esperando el momento justo, para que su entrega tenga el máximo fruto. Nos cuesta comprender ese ritmo divino, porque estamos habituados a lo inmediato, a las respuestas rápidas, a los resultados visibles. Pero Jesús nos educa en la confianza de lo oculto, en la esperanza de lo que aún no se ve, en la certeza de que el reino de Dios se construye desde dentro, y muchas veces en silencio. La discreción como lenguaje del amor verdadero. Uno de los rasgos más llamativos del Mesías.
Es su capacidad de obrar maravillas sin necesidad de llamar la atención. En un mundo donde el reconocimiento parece ser el motor de muchas acciones, Jesús actúa sin buscar protagonismo, sin que su nombre sea glorificado por el mundo, porque su gloria es la obediencia al Padre. Esta discreción es un lenguaje divino. Es el modo en que el amor verdadero se manifiesta. Sin alardes, sin presunciones, sin vanidad. El que ama de verdad no necesita ser visto. Le basta con hacer el bien, sabiendo que todo es visto por los ojos del Padre que ve en lo secreto. La redención comienza en lo pequeño. Jesús no viene con ejércitos ni con tronos. Su poder no se muestra en las alturas del mundo, sino en las grietas de la humanidad. En este pasaje lo vemos curando a los sencillos, escondiéndose del poder religioso, abrazando a los que no cuentan para el sistema social. Es en lo pequeño donde comienza la redención. Es en los gestos humildes, en los encuentros silenciosos, en las curaciones sin testigos donde se manifiesta la gloria de Dios. Porque el reino de los cielos es como un grano de mostaza, invisible al principio, pero lleno de vida oculta. Jesús, médico de almas heridas. Cuando el texto nos dice que los curó a todos, no se refiere solamente a enfermedades físicas. Jesús sana profundamente el alma. Él toca el lugar más oculto del dolor humano, la raíz de la desesperanza, la herida de la culpa o del abandono. Es médico divino, que no teme ensuciarse con nuestras llagas. No huye del que sufre. No se impacienta con el que está roto. No se desilusiona con nuestras recaídas. Al contrario, se acerca con más ternura cuanto más heridos estamos. El reino de la compasión. El reino que Jesús inaugura no está construido sobre estructuras de poder humano, sino sobre la compasión. Es un reino donde el más pequeño es el más importante, donde el débil es acogido, donde el caído es levantado. La caña cascada no es desechada, sino restaurada. El pábilo vacilante no es apagado, sino protegido del viento hasta que su luz vuelva a brillar. Esta es la justicia del reino. Un Dios que no quiere perder a nadie, que se toma el tiempo de sanar, que ama sin condiciones. Una justicia que humaniza y dignifica. Jesús no viene a imponer la ley, sino a cumplirla en su plenitud más profunda, el amor. Su justicia no aplasta, sino que levanta. No castiga con dureza, sino que reeduca con ternura. Es una justicia que nos devuelve la dignidad, que nos hace descubrir que incluso nuestras miserias pueden ser lugar de encuentro con Dios. Jesús no condena al que está caído. Le da la mano, lo mira a los ojos, le dice que todavía puede caminar. El amor que no se apaga. Así como el pábilo vacilante representa nuestra fe débil, nuestra esperanza a punto de extinguirse, también representa el fuego inextinguible del amor de Dios. Aunque parezca una llama mínima, mientras haya una chispa, Dios soplará con su ternura para que arda de nuevo. Nuestro Dios no se rinde. No apaga, no desecha, no abandona. Permanece, insiste, acompaña. Esa es la seguridad que nos da Jesús. Que aunque caigamos 1000 veces, Él está allí, no con reproche, sino con ternura. El Evangelio escondido en la fragilidad. El Evangelio que Jesús vive y anuncia en este pasaje. No se proclama con palabras altisonantes,
sino con gestos silenciosos. Es un evangelio que se encarna en la fragilidad humana, que abraza nuestras debilidades para convertirlas en lugar de gracia. Donde el mundo ve ruinas, Jesús ve posibilidad de reconstrucción. Donde otros ven fracaso, Él ve semilla que aún puede dar fruto. Este es el evangelio que nos levanta sin ruido, que nos transforma sin imponer, que nos salva desde dentro. El silencio del Mesías que sigue hablando hoy. Aún hoy, el estilo de Jesús sigue vigente. Él sigue siendo ese Mesías que cura sin hacer ruido, que ama sin exigir reciprocidad, que sostiene sin que lo veamos. Su silencio no es ausencia. Es presencia discreta, real, activa. Escuchar su voz hoy exige silencio interior. Requiere detenerse, abrir el alma, dejar que el espíritu hable más allá del bullicio exterior. El Cristo que no grita en las plazas. Hoy sigue hablando al corazón que le busca con sinceridad. La lógica del reino. En este pasaje de Mateo, queda expuesta una lógica que es contraria a la del mundo. Mientras el mundo descarta lo frágil, Dios lo elige. Mientras el mundo impone fuerza, Dios actúa con ternura. Mientras el mundo exige gritos, Dios susurra. La lógica del reino es la del amor que respeta los tiempos, que no arranca de golpe las malas hierbas, que da oportunidades, que confía en lo que aún puede florecer. Jesús, el Mesías de la esperanza silenciosa. En la imagen del siervo elegido por Dios que no grita, que no vocifera, que no hace alarde de su poder. Encontramos una profundidad insospechada sobre la verdadera identidad del Mesías. Frente a un mundo que muchas veces espera respuestas espectaculares, gestos llamativos o demostraciones impactantes de autoridad, Jesús se muestra en el silencio de la compasión, en la discreción del amor verdadero, en la ternura que no quiebra la caña cascada, ni apaga la mecha que aún humea. Y es precisamente en ese modo humilde de actuar donde se revela el rostro más puro del Padre. El rechazo no detiene su misión. Los fariseos decidieron buscar su muerte. Sin embargo, Jesús no se confronta con ellos como uno que quiere demostrar superioridad, sino que se retira. No por miedo, sino porque su tiempo aún no ha llegado. Él no huye de la verdad, pero tampoco se entrega a la violencia. Su fuerza radica en la mansedumbre. En ese gesto de retirarse, de continuar curando a muchos. Se manifiesta que la voluntad del Padre sigue en marcha. Sin estridencias. Sin imposiciones. La profecía que se cumple en el silencio. Jesús no necesita hablar para confirmar su identidad mesiánica. Su actuar silencioso, su forma de retirarse de la confrontación abierta, y su disposición constante a hacer el bien sin esperar nada a cambio, son la más clara realización de las antiguas profecías. En él se cumple Isaías. No con trompetas ni alardes, sino con la suave brisa del Espíritu, que lo impulsa a sanar, a restaurar y a levantar sin romper ni quebrar. El siervo elegido, humilde y compasivo. Dios presenta a su siervo como aquel en quien él se complace. No es un guerrero, ni un líder carismático en el sentido humano, sino uno que carga con la debilidad de los demás. Uno que se acerca sin herir. Uno que cura sin ostentar. Esa elección divina no se basa en el poder, ni en la influencia social, sino en la humildad que refleja el corazón del Padre.
No romperá la caña quebrada. Una de las expresiones más conmovedoras de esta profecía es que no romperá la caña resquebrajada. ¿Cuántas veces el mundo desecha a los que considera débiles, inútiles o rotos? Jesús, en cambio, se acerca con ternura. Toma entre sus manos esa caña agrietada por el dolor o el pecado. Y, en lugar de descartarla, la restaura. No apaga la mecha humeante, sino que sopla suavemente hasta que vuelva a arder. Una justicia sin violencia. Jesús traerá justicia, pero no con imposición, sino con misericordia. Su justicia no humilla. No condena precipitadamente. No se impone con amenazas ni castigos. Es una justicia que nace del amor, que busca restablecer el equilibrio roto por el egoísmo, que sana las relaciones fracturadas, que devuelve dignidad al caído y luz al que habita en tinieblas. Esperanza para los pueblos. Y esa justicia no es solo para Israel, sino también para las naciones. En su nombre esperarán los pueblos. Dice la Escritura. Esto nos habla del carácter universal del mensaje de Cristo. No hay rincón de la tierra donde su nombre no pueda traer consuelo. No hay pueblo donde su evangelio no pueda sembrar esperanza. Su corazón está abierto a todos, especialmente a los que más sufren. La suavidad de Dios vence el ruido del mundo. Jesús actúa sin levantar la voz en las plazas. Él no necesita hacer campaña ni convencer con discursos altisonantes. El poder de su presencia, la claridad de su mirada, la coherencia entre lo que dice y lo que hace, son suficientes para transformar. En un mundo lleno de gritos, su silencio amoroso tiene más peso que cualquier discurso. El rostro escondido del Mesías. Muchos no reconocieron a Jesús porque esperaban a un Mesías poderoso, triunfalista, dominador. Pero Dios se reveló en lo débil, en lo pequeño, en lo que el mundo no considera importante. Por eso, solo los sencillos lo entendieron. Solo los de corazón limpio lo vieron. Hoy también se nos pide mirar más allá de las apariencias. Descubrir el rostro escondido de Cristo en los pobres, en los enfermos, en los descartados. Una espiritualidad del cuidado. Este Evangelio nos invita a vivir una espiritualidad marcada por el cuidado, no por la imposición. Ser discípulos de Jesús es aprender a tratar al otro como Él lo hace. Con delicadeza. Con atención. Con ternura. En un mundo donde es más fácil destruir que sanar. Jesús nos muestra el camino de la restauración. Da el respeto por la fragilidad humana. El tiempo de Dios es compasivo. Jesús no acelera el juicio. No corre a castigar al que ha fallado. Ni desecha al que aún no cree. Su tiempo es paciente. Compasivo. Lleno de oportunidades. Él sabe esperar el momento en que la semilla germine. En que el corazón vuelva a latir. Esto nos enseña a mirar a los demás. Y a nosotros mismos. Con ojos de esperanza. Seguir al siervo manso. Seguir a Jesús es adoptar su estilo. Manso, sencillo, restaurador. No es un camino fácil. Porque requiere renunciar a la violencia interior. Al juicio apresurado. A la necesidad de reconocimiento. Pero es el único camino que construye una verdadera humanidad. Una sociedad más justa. Un reino que ya está en medio de nosotros. Aunque aún no en plenitud.
Cristo, refugio silencioso del alma herida. En ese retirarse de Jesús ante la amenaza de los fariseos, encontramos también una pedagogía divina para los corazones heridos que no hallan comprensión ni justicia en el mundo. Su retiro no es cobardía ni huida, sino el gesto profundo del que conoce los ritmos del tiempo divino. Y no permite que la oscuridad apresure la luz. A veces, lo más sabio y amoroso es guardar silencio. Caminar en lo oculto. Permitir que la semilla del reino eche raíz en la hondura del corazón humano, sin exponerse a los vientos fríos del juicio apresurado o del legalismo seco. Cristo se hace refugio en ese momento. Refugio para el débil, para el que no sabe defenderse, para el que solo quiere ser sanado en la ternura. No quebrará la caña cascada. Esa caña que ya está cascada. Ese corazón que ya no puede sostenerse por sí mismo. Ese hombre o mujer cuyas fuerzas están a punto de ceder. Jesús no la rompe. No la desecha. No la reemplaza por otra más fuerte. La recoge, la cuida, la restaura con una paciencia sin límite. La ternura de Dios es más poderosa que cualquier fuerza. Donde los hombres solo ven debilidad, Jesús ve belleza. Donde el mundo desecha, Él reconstruye. Esta es una de las más bellas y más silenciosas promesas del Evangelio. El Hijo de Dios está de parte del que sufre en secreto. La justicia revelada sin gritos. En un mundo que defiende la justicia a gritos. En el que cada quien quiere imponer su verdad por la fuerza. Jesús se presenta como aquel que no grita. No disputa, no hace alarde de poder. Y sin embargo, hace triunfar la justicia. ¿Cómo puede ser esto posible? Solo la verdadera justicia, que nace del amor, puede mantenerse firme sin necesidad de violentarse. Solo quien está plenamente unido a la voluntad del Padre puede cumplir la justicia sin pisar a nadie. Y ese es Jesús. Su estilo silencioso, oculto, es la más alta expresión de la fuerza del amor divino. La esperanza de los pueblos en su nombre. No en sistemas políticos. No en poder humano. No en ideologías ni ejércitos. Sino en su nombre, el nombre de Jesús, los pueblos pondrán su esperanza. Este es el centro del Evangelio de la mansedumbre. Que en un mundo saturado de ruido y de violencia, el poder salvador vendrá por el camino del silencio. De la humildad, de la entrega. La esperanza no será puesta en estrategias humanas, sino en la persona de Cristo, que sana desde dentro, que transforma el corazón. Un Mesías que no impone. El Mesías que retrata Mateo a partir de Isaías. Es aquel que no impone su misión, sino que la ofrece. No viene con violencia, sino con ternura. No se deja llevar por el éxito inmediato, sino que camina con paciencia la vía del sufrimiento, sabiendo que la redención requiere tiempo, entrega y fidelidad al proyecto del Padre. Esta actitud desafía al creyente de todos los tiempos. ¿Cómo imitar a un Dios que no se impone, sino que sirve? El descanso del alma en la mansedumbre de Cristo. El alma que ha sido herida, maltratada o rechazada, encuentra un lugar seguro en Cristo. Porque en Él no hay dureza ni juicio apurado. Su justicia no aplasta, sino que levanta. Él no desprecia al que cae, sino que lo acoge y lo restaura. Esta es la revolución del reino. Una revolución de ternura. Una justicia que no excluye, sino que salva.
Una invitación a la humildad. El que sigue a Jesús es llamado a la humildad profunda. No porque el mundo valore la humildad, sino porque el reino de Dios se construye sobre ella. Reconocer la propia fragilidad. Aceptar la dependencia de Dios. Abrirse al amor que sana y restaura. Son actitudes indispensables para vivir el Evangelio en plenitud. La humildad no es negación de uno mismo, sino aceptación radical del don que somos en Dios. El arte de curar sin romper lo herido. En la profundidad de este pasaje evangélico, se revela un arte divino que pocas veces comprendemos del todo. El arte de curar sin romper lo que está herido. Jesús no irrumpe bruscamente en la vida de los frágiles, sino que se acerca con la delicadeza de quien conoce la fragilidad humana desde dentro. Él no cura imponiendo, sino acariciando con su amor. Su mano no es como un bisturí que corta sin piedad. Es una caricia que envuelve, que protege, que no hiere más lo que ya está roto. Esa es la pedagogía del cielo. Curar sin aplastar, levantar sin acusar, iluminar sin cegar. La fuerza del amor que sostiene sin condición. Jesús sostiene la llama de quien ya no puede más. Su amor no espera que estemos fuertes para ayudarnos. Nos levanta cuando ya no tenemos fuerzas. Nos ama cuando no podemos ofrecer nada a cambio. Esa gratuidad es desconcertante, pero profundamente liberadora. Saber que somos sostenidos incluso cuando dudamos. Cuando caemos, cuando retrocedemos. Es una de las certezas más hondas que brotan de este pasaje. No hay pecado ni debilidad que puedan apagar el deseo de Dios de salvarnos. El Mesías de los invisibles. Jesús no se dirige solo a los poderosos o a los sabios de su tiempo. Él camina hacia los márgenes. Va en busca de los olvidados, de los que el sistema religioso y social de su época no consideraba dignos de atención. Él es el Mesías de los invisibles. Y en su actuar oculto, se revela la misericordia insondable del Padre. Porque en Dios nadie es olvidado. Nadie queda fuera de su compasión. Nadie es demasiado débil como para no ser amado. La fidelidad en el escondimiento. Jesús continúa su misión aunque no lo aplaudan. Aunque lo rechacen, aunque su nombre no sea reconocido. Su fidelidad no depende de los frutos visibles. Depende del amor al Padre y de su deseo profundo de redimir a la humanidad. Esa fidelidad escondida es también un modelo para nosotros. Hay muchas fidelidades ocultas en este mundo que sostienen el reino sin que lo sepan. Padres y madres que rezan en silencio. Personas que perdonan sin ser comprendidas. Hombres y mujeres que aman sin que nadie lo vea. Allí, en lo oculto, brilla también la luz de Cristo. El Evangelio de la ternura radical. Este pasaje es una ventana al corazón tierno de Dios. Un corazón que no se cansa de mirar con ternura. Que no se agota en su paciencia, que no se endurece ante nuestras traiciones. Es un evangelio que no exige perfección para amar, sino que ama precisamente en medio de nuestras imperfecciones. Esa ternura no es dulzura superficial. Es la fuerza más radical del amor, la que es capaz de cargar con lo que nadie quiere. De sostener lo que parece insostenible. El espíritu que permanece sobre el siervo. Mateo recuerda la profecía, he aquí mi siervo a quien he escogido. Mi amado en quien se complace mi alma, pondré sobre él mi espíritu. Esa presencia del espíritu es lo que sostiene toda la obra de Jesús. No actúa por impulso humano.
sino movido por la fuerza invisible del Espíritu Santo. Esa unción divina es la que le da sabiduría, compasión, discernimiento, perseverancia. También nosotros estamos llamados a dejarnos conducir por ese mismo Espíritu, para vivir a la manera de Jesús. Un reino que crece en la sombra. Jesús está haciendo crecer el reino sin grandes proclamaciones. Está sembrando en los corazones, está sanando almas. Está abriendo caminos donde no los había. Pero todo lo hace desde la sombra. Esto nos recuerda que lo que de verdad transforma el mundo muchas veces no es lo visible, sino lo escondido. La oración constante, el perdón secreto, la compasión silenciosa. El reino no necesita espectáculo para crecer. Necesita corazones abiertos y disponibles. Jesús, imagen del amor incansable. Este fragmento del Evangelio es una revelación del amor incansable de Dios. Jesús sigue adelante a pesar de la persecución. Continúa curando aunque lo quieran destruir. Permanece fiel aunque lo rechacen. Ese amor que no se cansa es nuestra esperanza. Porque aunque nosotros nos cansemos, nos alejemos, dudemos o fallemos, Él permanece fiel. Él sigue buscándonos, curándonos, llamándonos. Esperanza universal, promesa sin fronteras. El pasaje termina diciendo que en su nombre esperarán las naciones. Es decir, el nombre de Jesús no es esperanza solo para unos pocos. Es promesa para todos los pueblos, lenguas y culturas. Hoy, esa promesa sigue viva. Su nombre continúa siendo refugio, consuelo, salvación. No hay rincón del mundo, ni rincón del corazón, que esté excluido de su misericordia. La luz que no apaga a nadie. El Evangelio de Mateo, al mostrarnos a Jesús como ese siervo que no apaga el pábilo vacilante, nos lleva a contemplar una luz que no deslumbra ni excluye. Es una luz que acompaña, que no obliga a ver todo de golpe, sino que alumbra suavemente nuestros pasos en medio de las sombras. Esa llama que apenas titila en el alma. Muchas veces es todo lo que nos queda. Pero Jesús no la desprecia. La cuida con su aliento divino hasta que vuelva a arder con fuerza. En esa actitud de Jesús se revela la delicadeza de Dios. Con nuestras luchas interiores, con nuestras dudas, con nuestra debilidad emocional y espiritual. No hay reproche en sus gestos. Solo un cuidado fiel, una esperanza paciente. Un amor que se agacha sin miedo a tocar lo más apagado de nuestro ser. La misericordia como núcleo del actuar de Jesús. Cada gesto de Jesús en este pasaje tiene como raíz la misericordia. No actúa para demostrar algo, ni para ser admirado. Actúa por compasión. El amor que siente hacia los frágiles lo mueve, lo impulsa, lo guía. La misericordia no es un adorno de su misión. Es su misma esencia. Y esta misericordia no es selectiva. No escoge solo a los que se portan bien, sino que abraza también a los que se han extraviado. A los que están a punto de rendirse. A los que la religión de su tiempo excluía. La compasión como forma de justicia. La justicia que Jesús viene a establecer no es meramente legal. Es una justicia que tiene por centro el rostro del otro. No se trata solo de dar a cada uno lo suyo, sino de restaurar la imagen de Dios en cada ser humano. Comenzando por los más lastimados. Por eso su justicia no grita, no arrolla, no castiga a la primera. Su justicia es compasión que busca sanar lo roto. Reconciliar lo dividido,
curar lo dañado. En esta forma de justicia se manifiesta el verdadero corazón de Dios, que no se complace en la condena, sino en la redención. Una promesa que se abre a todos los pueblos, al decir que en su nombre esperarán las naciones. Mateo está anunciando que el Mesías no es propiedad de una cultura, de una raza, de un sistema religioso. Jesús ha venido para todos. Su salvación no conoce fronteras. Su evangelio está destinado a cada corazón humano, sin excepción. Esa apertura universal no relativiza la verdad. Al contrario, la expande. Porque Cristo no viene a borrar la historia de nadie. Viene a redimirla desde dentro. A transformar las semillas de bien que hay en cada pueblo, en cada alma, en cada rincón del mundo. El silencio como terreno fecundo del amor. Jesús no alza la voz en las plazas porque sabe que el amor más verdadero no necesita ser proclamado con estridencia. Él ama en silencio. Sirve en lo escondido, actúa en lo oculto. En una cultura donde el ruido parece sinónimo de importancia, Él nos enseña el valor del silencio fecundo. Es en ese silencio donde se gesta la sanación más profunda, donde se purifica la intención, donde se enraiza la fidelidad. En ese silencio nos habla Dios. Nos mira, nos transforma. La delicadeza de un Dios que escucha. Este pasaje nos presenta a un Dios que no solo habla, sino que también escucha. Jesús, el Hijo amado, encarna la atención compasiva del Padre. Su capacidad de inclinarse y oír el susurro del alma cansada. En un mundo donde todos quieren ser oídos, Él es el que se detiene a escuchar. Su capacidad de escuchar sin juzgar, de comprender sin imponer, de acoger sin condiciones, es la expresión más sublime de la misericordia divina. La misión que continúa en cada discípulo. Todo lo que Jesús hace en este texto no termina con Él. Continúa en sus discípulos, en su iglesia. En cada persona que ha sido tocada por su amor. Nosotros estamos llamados a prolongar esa misión. Curar sin herir, levantar sin condenar, amar sin hacer ruido. Cada vez que cuidamos a alguien que sufre. Cada vez que evitamos apagar una fe vacilante. Cada vez que optamos por la compasión antes que por el juicio. Estamos haciendo presente al siervo de Dios en medio del mundo. La esperanza que atraviesa la oscuridad. Cuando todo parece perdido, cuando la llama parece extinguirse. Cuando la caña está a punto de romperse por completo. Entonces es cuando más brilla la esperanza que viene de Jesús. Él es experto en restaurar lo que nadie más puede restaurar. En reavivar lo que ya parecía muerto. En hacer germinar una nueva vida donde solo había desolación. La esperanza cristiana no es ingenuidad. Es certeza de que Dios no abandona jamás. Una promesa cumplida en la cruz y en la resurrección. Todo lo que Jesús vive en este pasaje tiene como horizonte la cruz. Pero también la resurrección. Su modo de actuar, su silencio, su compasión. Su fidelidad al Padre, lo conducen hacia el don total de sí mismo. En la cruz, el siervo fiel entrega su vida por amor. Y en la resurrección, el Padre confirma que su justicia ha vencido. Que su mansedumbre ha triunfado, que su esperanza no ha defraudado. En ese misterio pascual se cumple para siempre lo que Isaías había anunciado y Mateo ha recordado. Que en su nombre esperarán las naciones. Jesús, fiel en medio del rechazo. Uno de los rasgos más conmovedores del Evangelio de Mateo.
Es la fidelidad de Jesús, incluso cuando es perseguido. No se detiene, no se amarga, no se repliega en una tristeza estéril. Su fidelidad no depende de la aceptación de los hombres, sino del amor al Padre y del compromiso con la humanidad sufriente. Este es un ejemplo luminoso para todo creyente. Que la fidelidad a la misión no se puede condicionar al éxito visible ni a la aprobación externa. Lo importante no es cuántos nos sigan, sino cuán profundamente seguimos nosotros al Maestro. Incluso en medio del rechazo y la incomprensión. El reino que crece desde lo escondido. Mientras el mundo busca notoriedad, Jesús siembra en la sombra. Su reino no se edifica con campañas grandiosas ni con estructuras de poder. Se edifica desde lo pequeño, desde lo invisible, desde lo humilde. Esto nos enseña a valorar el trabajo oculto, la fidelidad silenciosa. Las obras que nadie ve pero que Dios conoce. El bien más fecundo muchas veces es aquel que se realiza en lo secreto. En el anonimato de quienes sirven sin esperar recompensa. El corazón manso que transforma el mundo. La mansedumbre de Jesús no es cobardía. Es fortaleza interior que no necesita recurrir a la violencia. Su mansedumbre es poderosa porque desarma sin herir. Vence sin humillar, transforma sin forzar. En un mundo donde la agresividad parece ser el único camino hacia el triunfo, Jesús propone una vía distinta. La del corazón pacificado, firme pero compasivo, libre pero entregado. Esta mansedumbre es el rostro humano del amor de Dios. La fuerza de la ternura en medio de la dureza. La ternura de Jesús es una fuerza que atraviesa toda resistencia. No hay muro que no pueda tocar, no hay corazón que no pueda enternecer. No hay herida que no pueda aliviar. Su ternura es persistente, paciente y cercana. Esa ternura es revolucionaria. Porque desafía la lógica del castigo, del desprecio, del juicio inmediato. Con Jesús aprendemos que muchas veces lo más valiente no es gritar más fuerte, sino amar más profundamente. Jesús, refugio para los cansados del mundo. La figura de Jesús en este pasaje es la de un refugio silencioso. Una sombra suave para los que están agobiados. Un descanso para las almas agotadas. Su sola presencia sana, incluso sin palabras. En un mundo que muchas veces aplasta al débil y celebra al fuerte. Jesús es ese espacio sagrado donde el frágil puede respirar. Donde el caído no es juzgado, donde el corazón herido no es rechazado. Él es consuelo viviente. El amor que no se retira ante el fracaso. Jesús no se aleja de quienes fracasan. Al contrario. Se acerca con más amor aún. Su modo de actuar revela que, para Dios, el fracaso no es el final, sino el inicio de un nuevo camino de gracia. Cuando la llama parece apagarse, cuando la caña está a punto de romperse. Cuando la esperanza flaquea, allí es donde Él actúa con más delicadeza. Su amor no se retira por nuestras derrotas. Permanece hasta restaurarnos. El Evangelio que se escribe con obras silenciosas. Jesús no escribe su Evangelio con discursos espectaculares, sino con obras silenciosas que tocan el corazón. Cada curación discreta, cada retirada humilde. Cada acto de compasión anónima es parte de esa escritura viva, que continúa escribiendo con nuestra vida. Cuando imitamos su compasión, su respeto por los tiempos del otro, su ternura con el que duda, también nosotros colaboramos en ese Evangelio de la esperanza que transforma el mundo desde abajo.
Una enseñanza que confronta nuestro modo de vivir. Este pasaje no solo consuela, también interpela. Nos pone frente a nuestra propia manera de tratar al hermano débil. Al que cae, al que se apaga. ¿Somos caña que sostiene o caña que rompe? ¿Somos aliento que aviva la llama o viento que la apaga? Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza no está en tener la razón, sino en tener compasión. Y que la mayor victoria no es imponer, sino amar hasta el extremo. El siervo de Dios que es esperanza para todos. Este siervo humilde, que actúa sin ruido, que ama sin condiciones, que sana sin esperar nada a cambio, es la esperanza de las naciones. En su nombre, dice el texto, esperarán todos los pueblos. Porque en él no hay distancias ni exclusiones. Su amor es abierto, universal, inclusivo. Es esperanza para el que cree y para el que duda, para el que camina firme y para el que tropieza. Todos pueden esperar en él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.